Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy acerca de la intención de la carne que es enemistad contra Dios. Por lo menos, así dice el versículo 7 de Romanos capítulo 8. La intención de la carne es enemistad contra Dios. Y he aquí la gran acusación que el apóstol Pablo profiere contra la mente carnal. Es enemistad contra Dios. Y cuando consideramos lo que el hombre fue al principio, poco menor que los ángeles, el compañero de Dios que paseaba con él al aire libre en el jardín del Edén, cuando pensamos que fue hecho a la misma imagen y semejanza de su Creador, puro, sin mancha y perfecto, no podemos por menos que afligirnos por esta acusación que se hace contra nuestra raza. Colguemos nuestras arpas de los tilos para oír la voz de Jehová que solamente habla a sus rebeldes criaturas. ¿Cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Tú que echabas el sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así nos relata la palabra de Dios la historia de este querubín protector que posteriormente llegó a convertirse en Satanás. Y cuánta tristeza embarga nuestro corazón al contemplar la ruina de nuestra raza, como el cartaginés que al recorrer el desolado escenario de su muy amada ciudad, convertida en escombros por los romanos, derramaría lágrimas de dolor, o como el judío vagabundo por las desiertas calles de Jerusalén lamentaría la destrucción de la belleza y la gloria de aquella ciudad que había sido el deleite de toda la tierra. Así deberíamos llorar por nosotros y por nuestra raza, cuando contemplamos la ruina de aquella construcción santa que Dios había formado. Aquella criatura sin igual en armonía de inteligencia casi angelical, aquel poderoso ser, el hombre, caído de su privilegiada posición, convertido en cúmulo de destrucción. Hace unos cuantos años fue vista una estrella centelleando con gran fulgor, pero enseguida desapareció. Y se ha dicho que era un mundo incandescente a miles de millones de kilómetros de nosotros, y sin embargo, hasta nosotros llegaron los rayos luminosos de su conflagración. La luz, el silencioso mensajero, dio la alarma a los habitantes de este lejano planeta como diciendo, un mundo en llamas. Pero, ¿qué es el incendio de un planeta remoto? ¿Qué es la destrucción de la simple materia del más grande de los astros comparado con la caída de la humanidad, con el naufragio de todo lo que hay de sagrado y santo en nosotros? Es muy difícil hacer comparaciones cuando nuestro corazón se siente inclinado hacia una de las artes. La caída de Adán fue nuestra caída. Caímos en él y con él. Somos compañeros de infortunio. Es la ruina de nuestra propia casa la que lamentamos. Es la destrucción de nuestra ciudad la que lloramos cuando vemos escrito en palabras lo suficientemente claras para entender su significado. La intención de la carne, aquella mismísima naturaleza que en otro tiempo fue santa y que ahora es carnal, es enemistad contra Dios. Y quiera el Todopoderoso ayudarnos hoy a pronunciar contra todos esta acusación solemne, que el Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de modo tal que unánimemente delante de Dios podamos declararnos culpables. No hay dificultad en la interpretación del texto que hemos leído. Casi no necesita explicación. Todos sabemos lo que la palabra carne significa. La mente natural, el alma que heredamos de nuestros padres, lo que nació en nosotros cuando nuestros cuerpos fueron formados por Dios, el ánimo carnal, los deseos, las pasiones del alma,
Esto es lo que se ha apartado de Dios para convertirse en su enemigo. Y antes de que pasemos a considerar la doctrina de este texto, observemos cuán firmemente lo expresa el apóstol. La intención de la carne, dice, es enemistad contra Dios. Y usa un nombre y no un adjetivo. No dice meramente que se opone a Dios, sino que es absoluta enemistad. No es oscuro, sino oscuridad. No es una enemistad, sino la enemistad misma. No es corrupto, sino corrupción. No es rebelde, sino rebelión. No es impío, sino impiedad. El corazón es engañoso porque es en sí mismo engaño. Es maldad en lo concreto y pecado en la esencia. Es el extracto, la quinta esencia de todo lo perverso. No es envidioso de Dios, sino la misma envidia. No está enemistado con Él, sino que es la enemistad misma. Y no creo que sea necesario aclarar que se trata de enemistad contra Dios. No acusa a los hombres de una simple aversión al dominio, leyes o doctrinas de Jehová, sino que asesta un golpe mucho más certero y profundo. No hiere al hombre en la cabeza, sino que se introduce en su mismo corazón, pone el hacha a la raíz del árbol y lo llama enemistad contra Dios, contra la persona de la divinidad, contra la deidad, contra el poderoso autor del universo. No enemistad contra su Biblia o contra su evangelio, aunque sería justo, sino contra Dios mismo, su esencia, su existencia y su persona. Y sopesemos las palabras de este texto porque son solemnes, han sido trazadas por Pablo, aquel maestro de elocuencia y además inspiradas por el Espíritu Santo, quien enseña al hombre cómo hablar rectamente. Y quiera él ayudarnos en la exposición de este pasaje, pues él mismo lo puso a nuestra consideración. Así que mañana vamos a reseñar primero la veracidad de esta afirmación. Segundo, la universalidad del delito que se nos imputa. Tercero, nos adentraremos aún más en este tema para llevar a nuestros corazones la enormidad de este delito. Y después de ello, si tenemos tiempo, deduciremos un par de doctrinas que se derivan de este hecho en general. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.